Bienvenidos a Libres en Cristo, un espacio donde la fe, la esperanza y el amor cobran vida a través de la palabra de Dios. Aquí hablaremos de temas que transforman corazones, fortalecen el espíritu y nos ayudan a vivir en la verdadera libertad que solo Jesús puede dar. Prepárate para reflexionar, adorar y renovar tu fe, porque en Cristo somos libres y vivimos para Él. Libres en Cristo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto, qué privilegio que nos regala el Señor de poder estar de nuevo con ustedes en su programa Libres en Cristo. Quien tiene el inmenso placer de hablar para ustedes en esta ocasión, Emaury Rodríguez. Ya estamos listos y dispuestos para compartir con ustedes este mensaje especial. Y por supuesto, no estoy solo. Hoy está conmigo el ministro encargado ahora de lo que es el Ministerio Carcelario aquí en Bucaramanga. Estamos hablando del ministro Wilmar Benavides. Ministro, ¿cómo le va? Hola, gracias, Mauricio. Es un gusto saludarles. Me siento muy feliz de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes. Este espacio es maravilloso, en definitiva, y quiero compartirles. Bueno, se acabó enero, inicia febrero, y dijo un amigo, el cual estaremos invitando más adelante, se acabó enero y se acabó el año prácticamente. Entonces, quiero darle la bienvenida a cada uno de los que participan de su programa Libres en Cristo, cada uno de los privados de la libertad que me escuchan en las diferentes instalaciones penitenciarias, Palo Gordo, La Modelo, la cárcel de mujeres, en Socorro, San Gil, hasta Vélez y todos los lugares de las cárceles en Colombia donde nos están escuchando. Bienvenidos a su programa, que Dios les bendiga. Un saludo muy especial también quiero darles a aquellas personas de Palo Gordo. Hoy especialmente tengo en cuenta a Javier, un joven líder de patio. Javier, Dios te bendiga, es un gusto saludarte. Gracias por el apoyo que brindas allí en el patio 4, cada uno de los pabellones y sus líderes que nos escuchan en esta hora. Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que podamos disfrutar de esta programación especial titulada Introducción al Santuario. Va a ser una serie maravillosa de 4 sesiones o 4 programas donde hablaremos acerca del santuario celestial, su propósito, mejor dicho, algo muy especial. Y hoy tenemos el privilegio con el hermano Emauris. Vamos a darle introducción a esta parte y bueno, no queremos hacerlo sin contar con la bendición divina. Por eso, diríjanos en oración, siervo de Dios. Así es. Bueno, inclinemos allí nuestro rostro y oremos. Querido Padre, te damos las gracias, Señor. A esta hora queremos colocarnos delante de tu presencia porque queremos comenzar este programa con tu bendición. Guíanos, guárdanos, que todo lo que hagamos y digamos en este programa venga dirigido especialmente por ti y que pueda llegar a los oídos que lo necesitan. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Hermano Emauris, mire, hay un texto y es el texto base que nos habla sobre el santuario. Resulta y pasa que Moisés recibió una orden directa por parte de Dios y esa la encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Verso 8, sí, señor. Ustedes nos pueden acompañar allí si tienen la posibilidad de leerlo. Específicamente en mi Biblia, una revisión Reina Valera 1995 nos dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esa fue la orden que dio Dios a Moisés. Hagan como pueblo un santuario para mí. Yo quiero habitar en medio de ellos. Es un tema fascinante, ya que encierra grandes enseñanzas, las cuales iremos desglosando a medida de las sesiones que estudiaremos. En algunos casos hay investigadores que han dado una connotación mística a esta temática, hermano Emauris. En nuestro caso simplemente vamos a abordar, entraremos a las generalidades de esta temática en nuestra programación Libres en Cristo. Déjanos saber qué piensas tú sobre este tema a través de los comentarios, por supuesto, a través de YouTube. Síguenos allí en la página AWR Colombia y participa de cada una de estas programaciones importantísimas. Así es. Bueno, es interesante, ministro, porque cuando hablamos de santuario y antes de ir desarrollando el tema,
primero tenemos que definirle, porque de pronto hay muchas personas que están escuchando y para nosotros el término santuario, tanto para usted como ministro, como para mí como feligrés de iglesia, pues sé qué significa, sé que es un santuario, pero tal vez hay muchos que están escuchando en este momento que no saben qué es eso. Cuando usted está hablando de un santuario, tal vez muchos se preguntan, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso qué será? Entonces, antes de entrar de lleno en este tema tan interesante, definamos un poquito qué es santuario, ¿no? Para aquellos que están escuchando ahí y que de pronto por primera vez escuchan esa frase o esa palabra. En términos generales, hace referencia a un espacio especial, un espacio específico. Por ejemplo, hay lugares santuarios que refieren a lugares que han sido apartados para un fin común. En el caso de la naturaleza, le llamamos reservas forestales, otros le llaman santuarios, ¿sí? En el caso bíblico, hace referencia a un lugar específico que Dios quiso diseñar, que de hecho es una representación de algo superior, lo cual veremos más adelante. Entonces, ese lugar específico es llamado santuario, fue para los judíos un lugar donde se llevaba a cabo una serie de liturgias, de rituales, donde se tenían diferentes prácticas relacionadas con la salvación, la sanidad y demás cosas del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando usted va y estudia esta creencia a profundidad, nos muestra que nosotros como adventistas debemos estar involucrados con Dios. Y esa maqueta llamada el santuario que vamos a ver nos explica cómo funciona el plan de salvación por parte de Dios. Entonces fue la forma de Dios explicarle a su pueblo, venga, yo los quiero salvar, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, si tú haces parte del pueblo de Dios, si tú dices, yo considero que yo soy parte del pueblo de Dios, importantísimo estudiar este tema del santuario. Sí, señor. No te pierdas esta temática, quédate con nosotros. Así es. Ahora bien, usted está haciendo referencia al santuario y debemos conocer que el santuario que Dios mandó a diseñar, debemos conocer que ese santuario estaba dividido en 3 secciones, ministro. Esas 3 secciones eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a hablar un poquito de eso en el desarrollo del programa, una descripción de pronto más adelante de qué eran estos lugares, ¿no? El atrio, para mí son palabras conocidas, repito, porque pues estoy familiarizado con el término y lo he estudiado, pero hay personas que no saben ni siquiera qué significa un atrio. Entonces el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿podemos describir un poquito de esto, ministro? Claro que sí, y entonces en este momento les explico esas 3 sesiones, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, componían lo que conocemos como santuario. Entonces Dios le dijo a Moisés, y ustedes pueden de hecho hacer la tarea, ya Éxodo 36 nos habla genial cómo es que Dios le dice a Moisés específicamente qué artículos deben hacer. Y entonces en este tema de la introducción al santuario hablaremos de que hay esos 3 lugares. El primer lugar, el atrio, que tenía el lavacro y el altar de los sacrificios. El lugar santo, ¿cierto? Ese lugar santo tenía también 3 artículos muy importantes. La mesa de los panes, que allí era donde se ponían los panes especiales, 2 columnas de 6 panes cada una. Al frente de esa mesa encontramos el candelabro, ¿sí? Ese candelabro se encargaba de iluminar el santuario y entonces ese candelabro tenía 7 ramas, ¿cierto? Y entonces cada una de ellas estaba al final, ¿cierto? En la punta tenía una llama y esa llama era provista por Dios, era fuego que provenía de Dios, no era fuego que se instalaba por los seres humanos y debía ser nutrida con aceite. Esa era la famosa chequina, ¿no? La conocía como la chequina. Ya vamos a eso. Lo que es en el lugar santo tenemos también el tercer artículo, que es el altar del incienso. Y el altar del incienso, simplemente se mezclaba el incienso con la sangre del sacrificio y entonces el incienso lo que hacía era que subiera un olor que disimulara el olor desagradable de la sangre quemada.
No sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de participar, ¿sí?, en una actividad donde se queme este tipo de elementos. De hecho, cuando ustedes pasan por la planta, por allá, por los lados de Girón, ese olor desagradable Sí, justamente es de eso, de la sangre quemada, de la piel quemada del animal. Entonces el olor es desagradable. es desagradable, Y el sí. incienso eran plantas que se ponían junto a esa sangre para que se quemaran y disimularan, ¿cierto?, ese mal olor, ¿sí? Y Ujú. vamos a ver más adelante que ese es el mal olor del pecado que nosotros cargamos a diario y a través de la oración en el nombre de Cristo Jesús somos perdonados, ¿no? Ujú, así La es. tercera sesión, que ahí es donde usted habla de la Shekinah, Ajá. ¿cierto? Es el lugar santísimo. Y el lugar santísimo tenía el altar, ¿sí? O sea, no era un altar, era el El altar altar. donde moraba la misma presencia de Dios y en ese altar estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos y también estaba allí el maná, ¿cierto? Y estaba allí la vara de Aarón, habían esos artículos y en ese altar era donde cuando una vez al año, normalmente, o a menos de que fuera algo extraordinario, siempre descendía una columna de nube, la que protegía al pueblo, descendía y se posaba en el lugar santísimo y Dios mismo bajaba al lugar santísimo. Tremendo, ¿no? Una cosa Algo, tremenda. algo maravilloso. Así es. Ahora, para mí, en este sentido, hablar del lugar santo, del lugar santísimo, me crea como una curiosidad, ¿no? ¿Por qué lugar santo y por qué lugar santísimo? No sé, me surge esa pregunta. Bueno, gracias por las preguntas. Entonces, extrañamos, por cierto, a Gabriel. Oiga, sí, sí. Falta que nos hace, Gabriel. Está enfermito, está enfermito. Seguimos orando por Sí, sí, él. sí, sí. Entonces, eso tiene un propósito. Ujú. Mire lo que nos dice aquí. La estructura de 2 departamentos del santuario terrenal apunta no solamente a un santuario celestial con 2 partes, sino también al ministerio en 2 fases de Cristo en ese lugar. Entre tanto, tomando en cuenta ese santuario, ¿no? El santuario celestial que sirvió como modelo para el terrenal, deberíamos ver principalmente el santuario terrenal a la luz del celestial. Eso quiere decir que Dios diseñó el santuario celestial, lo construyó, lo creó y después, tiempo después, le dijo a Moisés, oye Moisés, mira, aquí tengo este diseño, hazlo efectivo, ¿sí? Y entonces se crean esas sesiones. Y esas sesiones representan los diferentes procesos salvíficos a través de Cristo Jesús. Así es. Eso quiere decir que en principio hubo un antes, un durante y un después en el proceso de salvación, o es lo que va a haber, es lo que se espera, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, el antes es el preámbulo, lo que conocemos en Génesis 3, cuando el hombre pecó y entonces Dios hizo provisión y Cristo Jesús se ofreció a morir en lugar de nosotros, ¿cierto? Ya. Y entonces, a partir de ese momento, todas las personas que acepten a Jesús como su Salvador personal son salvas en Él, siguiendo el proceso, ¿cierto? Guiado por el Espíritu Santo y si toman en cuenta el proceso de salvación que Dios propone. En Ujú. segunda instancia, cuando entra al lugar santo, representa el trabajo ministerial de Cristo en la tierra. Entonces, el atrio, por ejemplo, Jesús fue bautizado, Sí. Jesús se sacrificó, Jesús subió a la diestra del Padre, ¿sí? Eso lo dice la Biblia. Entonces, él subió, se presentó ante el Padre y entonces después de eso pasó a un proceso, al último proceso, que se llama el juicio investigador, cosa que veremos más adelante, por supuesto, Claro. a mayor profundidad. Entonces, los compartimientos no solamente reflejan, sí, una parte estructural, sino también una parte procesual, hermano de Mauricio. Así es, así es. Ahora bien, usted sabe que yo estoy aquí haciendo como la voz de los que están allá afuera escuchando y aprovechando, como yo siempre digo, yo soy un punto en el universo. Usted aquí es el teólogo. Yo aquí soy un punto en el universo, como dice el hermano Gabriel. Pero se me ocurre algo bien interesante. ¿Por qué hay la necesidad de que Dios cree un santuario, ¿cierto? Para que la presencia de Él estuviera allí. Eso implica también que exista un sumo sacerdote para ese santuario.
Hablemos un poquito de eso, del santuario y el sumo sacerdote, porque bueno, ya hemos descrito que el santuario es un lugar de habitación, pero en este caso es un lugar de habitación para Dios, donde la presencia de Dios iba a estar, donde habían unos utensilios que cada utensilio tenía un propósito muy especial. Hablamos de que había un atrio exterior, que era ese espacio abierto, rodeado, que también hay un lugar santo, hay un lugar santísimo. O sea, es decir, que ese lugar santo y el lugar santísimo tenían cierta referencia o diferencia, y para mí en lo personal creo que el lugar santísimo, y corríjame, ministro, si estoy equivocado, yo creo que era la zona más sagrada, ¿cierto? Claro que sí. Donde se manifestaba y estaba la presencia de Dios, y es un lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez en el año, y eso era en el día de la expiación. Ahora, hay gente que está escuchando que no sabe qué es el día de la expiación y por qué se hacía una vez al año. Entonces, hablemos un poquito de eso, ministro. Mire, yo soy muy curioso y nosotros tenemos un orden aquí, pero Claro que sí. yo mirando el orden aquí, yo me estoy yendo, profundizando un poquito más y metiéndome en la cabeza a los oyentes, ¿no? Porque de pronto, repito, hay unos que no saben nada de esto. Entonces, hablamos del santuario, del sumo sacerdote y de tantas cosas que hay que entender, ¿no? Claro que sí. Entonces vamos al por qué, ¿cierto? Al para qué, cómo era y quiénes eran los involucrados, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿por qué? Resulta y pasa que se había desdibujado la figura de Dios en la mente humana. El pueblo de Dios había estado cautivo, ¿cierto? Sale el cautiverio y por eso Dios les dice, yo quiero habitar en medio de usted. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se había olvidado de su creador. Entonces, la forma de hacerlo es vivir en medio de ellos y Dios lo hace de esa manera. O sea que fue una petición de Dios entonces. Sí, entonces imagínense el amor de Dios por nosotros, por usted y por mí, que Él diga, óyeme, José, óyeme, Lucrecia, Aníbal, ¿cierto? Como te llames. Y entonces te diga, yo quiero habitar en tu casa. Tremendo. ¿Cómo te sentirías? Sería un privilegio. Claro. Y entonces el pueblo de Dios es libertado y Dios les dice, mire, yo no solo quiero liberarlos y que ustedes anden por ahí, no, yo quiero andar con ustedes. Por eso, ahí viene el para qué. Entonces, el santuario se crea para que Dios le hablara al pueblo, se comunicara con el pueblo. Entonces, era un punto de encuentro. De hecho, cuando usted va y estudia el santuario, estaba en todo el centro del pueblo, ¿cierto? Entonces estaban todas las tiendas alrededor, luego el atrio y luego el lugar santo. Y sí, el lugar santísimo era tan sagrado que inclusive el sacerdote, el sumo sacerdote debía prepararse con mucho tiempo de anticipación, confesar todos sus pecados. Y el día que él entraba al lugar santísimo, que era una sola vez al año, no debía haber cometido ni un pecado. Abstenerse de total pecado, porque ellos tenían unas campanitas en el tobillo, pero yo me les voy a adelantar mucho, entonces no me les quiero adelantar a las sesiones posteriores, ¿cierto? Sí, pero bueno, es un tema interesante, definitivamente, e iba a eso, ministro, iba a eso, bueno, ya no nos vamos a adelantar, ¿no? Ya no nos vamos a adelantar, pero respóndame esta pregunta, porque muchos, con lo que usted acaba de decir, tal vez muchos se la están haciendo, ¿no? Usted dice que el sumo sacerdote tenía que entrar sin pecado, ¿cierto? O sea, claro tenía que sí. estar limpio de pecado. Ajá, pero si había alguien en el pueblo que había pecado, ¿qué pasaba allí? El pueblo tenía tiempo para arrepentirse, pero ese día, irremediablemente, quien no confesaba sus pecados moría. Tristemente. No, pero ya va, acláreme algo allí porque, ¿se moría quién? Fuera, ¿El que tenía el pecador, pecado o el sumo sacerdote? El pecador. Y el sumo sacerdote, si no confesaba sus pecados y ese día había cometido algún pecado, moría. Tremendo. Ellos tenían una campanita en los pies, que esa campana, mientras ellos se movían, esa campana sonaba. Pero si dejaba de sonar, había una vara especial y había otra persona preparada para enganchar a la persona por si caía ahí muerto. Tremendo, por si había pecado. O sea, eso era algo no improvisado, era muy preparado y era tan preparado que Dios diseñó y entonces diseñó el santuario y dijo, óigame, ustedes como van a moverse en tiendas, el santuario yo no lo puedo dejar fijo.
y creó Dios el santuario desarmable. Mire, dice, el santuario fue construido desarmable de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Óyeme, mi querido privado de la libertad, en este momento tú estás en un peregrinaje y Dios no se ha olvidado de ti. Y entonces hoy en día no hay un santuario físico. ¿Qué privilegio es que tú puedas acercarte a Dios? Los israelitas tenían que cargar con el santuario y había un grupo especial, se llamaban los levitas. Ellos debían proveer toda la parte espiritual para el pueblo de Israel y también la tribu de Judá. Ellos eran los elegidos por Dios para esa parte. Y volviendo al tema estructural, dice, por consiguiente era pequeño, de solo 55 pies de largo por 18 pies de ancho y de alto. No obstante, era una construcción magnífica. La manera que se empleó en la construcción de la madera, ¿cierto? De estos muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el Sinaí, o sea, la mejor madera. Las paredes consistían en tablas colocadas verticalmente, fijadas en basas de plata, nada más y nada menos de plata, y aseguradas por columnas y travesaños. Todo estaba cubierto de oro. Imagínate la cantidad de oro. Impresionante. Hoy en día la gente se pelea por el oro, pero a ellos al parecer les sobraba porque imagínense 55 pies, eso viene siendo aproximadamente como unos 20 metros, ¿cierto? Entonces usted llega y 20 metros, eso es una cantidad impresionante de plata y de oro, ¿no? 20 metros de oro, wow. De oro laminado, pero imagínense, yo me imagino que pues como era un tratamiento un poco más arcaico, no eran esas laminillas de 1 milímetro que se encuentra uno, no. Sí. Era algo bien preparado. Y dice aquí, lo cual hacía parecer al edificio como de oro macizo. El techo estaba formado de 4 juegos de cortinas y el de más adentro era de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. ¿Saben qué, hermano de Maurice? Eso era de lo más costoso. Las tinturas de las pieles y de las telas era de lo más costoso porque era dificilísimo de conseguir. Sí. Y entonces era de lino, que era la tela más fina. Y entonces, aparte de eso, había querubines dibujados de obra primorosa, dice Éxodo 26:1. Los otros 3 eran de pelos de cabra, también algo muy costoso, de cueros de carnero, teñidos de rojo y de cueros de tejones, respectivamente arreglados de tal manera que ofrecían completa protección. O sea, era algo totalmente cubierto. Cubierto, sí. Oiga, esto que de las pieles me llama la atención porque se ve que era algo dedicado completamente, ¿cierto? O sea, algo que estuvo pensado y indiscutiblemente la mano del Señor está ahí detrás, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención también que hay un sumo sacerdote y eso me lleva a preguntar, no sé si en la serie, ministro, usted lo irá a plantear, pero me gustaría tocarlo un poquito en esta introducción Claro que sí. de la serie. Lamentablemente, pues el tiempo siempre es rápido y ya vamos a la mitad del tiempo, imagínense usted. Pero el sumo sacerdote tenía una responsabilidad, ¿cierto? Tenía una responsabilidad, usted lo dijo ahorita, y esa era la de entrar al lugar santísimo una vez al año en el día específico, que era el día de la expiación, que era lo que en hebreo se conoce como el Yom Kippur, ¿cierto? Entonces ese evento que se realizaba el 10 del mes séptimo, no sé cómo es que se dice ese mes, Tisrei, creo que era del calendario hebreo. Sí. Y era el único momento en que alguien podía ingresar al lugar santísimo. Ahora, había una preparación, ministro, para eso, para que el sacerdote pudiera entrar. ¿Cuál era la preparación del sacerdote? Porque me llama la atención que el sacerdote suena. Yo estoy aquí como si no supiera nada con los oyentes, ¿no? Poniéndome en el espacio de los oyentes. Pero, ¿qué preparación tenía el sumo sacerdote? Porque a mi parecer el sumo sacerdote era como el líder, ¿no? El líder espiritual del pueblo, ¿no? ¿Qué preparación tenía él? Sí, era una persona designada que tenía quizás una única oportunidad de participar
en toda su vida. Tremendo, Imagínense. ¿no? Tremendo. Entonces, y la preparación era tan estricta que déjeme decirle, hasta la ropa interior se le escogía. Él no era como que, ay, no, este día me voy a poner la ropa interior. No, era hasta la ropa interior escogida. La indumentaria era seleccionada, ¿cierto? Debía tener su lino, debía tener su efod, todo debía estar bien organizado. O sea, que él tenía una preparación personal, ministro. Sí, Totalmente personal. Tanto física como mental y espiritual. Claro. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios en momentos especiales, ¿cierto? Nosotros vamos todos los sábados a la iglesia. Quizás hay gente que no vaya los sábados a la iglesia, vaya otro día, pero yo los invito, el día verdadero es el sábado, empezando por ahí. Entonces, es el día específico. No era que el sumo sacerdote iba a decir, ay, no, es que hoy me agarró la tarde y yo no pude ir hoy no voy. No, Dios le dijo a esta hora. Entonces, esa era la preparación física. Usted se prepara físicamente para ser puntual con Dios. Querido privado de la libertad, cuando tú estás ahí y entonces llegan los líderes, los misioneros de la iglesia adventista y entonces pasan por todos los pabellones y eso se escucha tan bonito cuando gritan, llegó la iglesia adventista. Y entonces tú te preparas porque tú estás siendo llamado por Dios. No llegues tarde, ¿cierto? Mi querido hermano, usted que va en estos momentos allí manejando, reflexione, no llegue tarde a la iglesia porque es una cita con Dios. Y así como el sumo sacerdote se preparaba para ser puntual y se preparaba con la mejor indumentaria que era asignada por Dios, usted y yo estamos siendo llamados a eso, ¿cierto? Y entonces también venía la preparación mental, porque podía perfectamente, hermano de Mauri, llegar la persona allá y ponerse nerviosa y decir, ¿será que yo sí pedí perdón por este pecado? Resulta y pasa que me robé una pierna de cordero, ¿sí? Excesivamente llegué y le dije a tal persona, no, yo me voy a quedar con esto y cuando voy y me presento a Dios, ¿será que Dios me perdonó ese pecado? Debe haber un fortalecimiento mental tal que no puedo dar duda ni vacilar a mi condición, ¿cierto? Correcto, así es. Entonces, y viene la parte espiritual. Debo estar verdaderamente consagrado a Dios, empezar a escudriñar, a estudiar, a buscar, a conectarme con Él. Entonces, eso era lo que le pasaba al sumo sacerdote, que hoy en día se traspola, ¿cierto? Claro. A nosotros. No nos vamos a adelantar ni a profundizar mucho, pero así por encimita le comento. Perfecto. Tengo entendido también, mis queridos pepeles y ministro, recuerden que pues, yo soy un punto en el universo acá, pero tengo entendido que el sumo sacerdote tenía hasta un baño ritual completo, ¿cierto? Claro que sí. El sumo sacerdote se bañaba completamente en agua como ese símbolo de purificación, ¿no? Además de la vestimenta especial, se quitaba sus vestiduras las sacerdotales ornamentadas y entonces se colocaba una túnica que era de lino y que era a su vez sencilla, según lo relata Levítico 16:4. Pero me llama la atención que el sacerdote tenía también su sacrificio por sus propios pecados. Claro que sí. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, antes de interceder por el pueblo, pues ¿cómo era ese ritual, ministro? Ese ritual de sus propios pecados, ¿no? Digamos que en su devoción personal, podríamos decirlo así, ¿no? Sí. Llevándolo a nuestro día. Pero ¿cómo sería ese sacrificio o esa expiación de su propio pecado? Pues sucede lo mismo que sucedía con los demás. Entonces la persona debía sacrificar el animal destinado para ese fin y poner su mano allí y decir, bueno, confesar todos sus pecados. Importantísimo. Hoy en día tenemos una insana costumbre y es decir, Señor, tú sabes todos mis pecados, perdónamelos. Sí, y esa es la oración más facilita y como, mejor dicho, como estamos programados para buscarlo más fácil, entonces, Señor, perdóname por todo en el nombre de Jesús, amén. No, si usted en el momento, en su caminar con Dios, llegó y entonces dijo una mentira, termine su conversación, termine ahí su mentira y no deje escapar ese pecado y cuando usted llegue a su casa, arrodíllese y diga, Señor, quiero pedirte perdón específicamente porque cometí este pecado y sea específico con los pecados, ¿sí? No generalice, ¿sí?
trate de relacionarse con Dios, porque mire que aquí nos habla y entonces el sacerdote, los sacerdotes como los sumos sacerdotes, los levitas, todo el pueblo debía hacer esto, era un proceso. Y entonces dice aquí que tanto el pacto en el Sinaí como en el Calvario tienen su santuario y ministerio, o sea, guarda relación con Jesucristo. El santuario guarda relación con el sacrificio de Jesucristo. Recuerden que Jesús es el Cordero de Dios, lo dijo Juan el Bautista, cuando allá Jesús fue a ser bautizado, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y entonces tanto el pacto del Sinaí como en el Calvario tienen su santuario y su ministerio. En el terrenal habían dos ambientes, el primero denominado lugar santo, donde estaba el candelabro y bueno, ahí todo lo que explicamos, y allí ocurría el servicio diario de intercesión de los sacerdotes al pueblo de Dios. Entonces el sacerdote entraba todos los días ahí al lugar santo. Ese era el punto de acceso, tanto el atrio como el lugar santo. De ahí no se pasaba. Después del velo estaba el lugar santísimo y ahí era, pues como habíamos mencionado con el hermano de Mauri, era solamente una vez al año y era específico, el día Yom Kippur. El Yom Kippur, sí es. ¿Cierto? O conocido como el día de la expiación. La expiación. El santuario terrenal fue un punto de acceso al celestial. Eso usted lo puede leer en Isaías 6:1 al 7, donde nos dice que era el lugar de la manifestación divina y del culto verdadero. O sea, las personas no solamente podían ir al santuario a confesar sus pecados allá con un cordero, sino podían acercarse al atrio y estar lo más cerca posible del santuario para arrodillarse y encontrarse con Dios. Era un punto de encuentro con Dios para tener un culto verdadero. El santuario celestial es el lugar de la morada de Dios y eso nos lo hace ver, ¿sí? Es el lugar de reunión y de adoración donde Él manifiesta su voluntad, juicio y perdón. O sea, es el lugar a través del cual Él se comunica. Hoy en día la iglesia, cuando la persona va a la iglesia y ora y estudia la palabra de Dios, Dios se manifiesta. Y muchas personas, Dios se les ha manifestado cuando, por ejemplo, van y escuchan el sermón. Y el sermón, la persona, el pastor o el anciano, el predicador, no estaba diseñando el sermón pensando en una persona específicamente, sino que la persona llegó al lugar y se concentró tanto que dijo, siento que Dios habló a mí. Así es, así es. Ahora, hay otra pregunta que me surge después de toda esta explicación introductoria al santuario, y es que si hubo un santuario terrenal, entonces hay un santuario celestial, ministro. Claro que sí, entonces ahí viene la parte donde... Que guarda relación, por supuesto, con el diseño del santuario terrenal. Es más, corrijamos, el santuario terrenal era la visión de Dios, en la mente de Dios, del santuario celestial, lo que existe en el santuario celestial. ¿Es correcto? Claro que sí. Dios primero tiene el santuario en el cielo. Es correcto. Y de allí entonces después, recuerde que antes del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿quién era? Todos los hijos de Adán, después todos los hijos de Noé que se acercaban a Dios, ¿cierto? Después todos los hijos de Jacob, de Abraham, que se acercaban a Dios. Porque usted podía ser por linaje, tener derecho, pero si usted no quería recibir ese derecho, como en el caso de Esaú, pues simplemente no tenía el privilegio de contar entre los que son llamados hijos de Dios. Así es. Sí, entonces el pueblo de Israel, pues ya al ser apartado de Egipto, Dios dice, bueno, yo les voy a empezar a hablar, ellos son mi pueblo, pero ya había pasado bastante tiempo. Eso quiere decir que ya Dios había diseñado el plan de salvación, por ende había el santuario celestial. Y Dios toma el diseño y se lo pasa a Moisés. Le dice a Moisés, excelente, sencillo, encárguese de eso. Y viene aquí esta parte, la declaración de que Cristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso nos dice Hebreos 8:2. Ustedes, mis queridos radioescuchas, pueden ir allá. Mis queridos privados de la libertad, aquellos que tienen Biblia, vayan al libro de Hebreos capítulo 8, nos habla una maravilla sobre el santuario. Implica la superioridad del santuario celestial en relación al terrestre. Después de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el servicio del santuario terrenal caducó.
Tremendo, ¿no? Eso quiere decir que muere Jesús y de hecho cuando usted va a Mateo 27:51 habla que el velo se rasgó en dos. Ujú. ¿Recuerda ese episodio? Sí, señor, así es. Entonces el velo se rasga, eso significa que ya el ser humano para acercarse a la santidad de Dios no necesita un santuario Un como el que santuario. tuvo Israel con esa estructura. Eso quiere decir que ya no es necesaria tener el arca de la alianza allá en la iglesia para poder, porque imagínense, entonces solo un lugar podría, digamos, ser el lugar donde nos acerquemos a Dios. Imagínense entonces todos tener que viajar a Israel para poder acercarnos a Dios. Algo terrible, una persona que no tiene Que recursos no tenga los económicos, recursos, sí. no va a poder hacerlo. Y ahí es donde, a partir de la muerte de Jesucristo, Dios dice, ya no necesitan matar más corderos. Y si no necesita matar más corderos, ¿qué objetivo tiene el santuario? Entonces digamos que cobra, en mi parecer, cobra mucho sentido aquellas palabras que dijo la sierva del Señor, Elena Harmon de White, que cada vez que pecamos crucificamos a Cristo, porque Él se convierte entonces en el sumo sacerdote que ministra en el santuario celestial y que en este preciso instante está en el lugar santísimo, ministrando por nosotros. Así que todo el pecado, todas esas cosas, Él está ya intercediendo por cada uno de nosotros. Y por eso es que, y usted corríjame, ministro, que podemos ver, me decía un amigo el otro día, pero es que yo veo es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay como un Dios diferente al Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento había un Dios que si alguien hacía algo malo, fue un rayo y listo, se murió. Pero en el Nuevo Testamento vemos un Dios más apacible, más amoroso, más cariñoso. No, es el mismo Dios. Lo que pasa es que hay un intercesor que está en este preciso instante, ahorita, en este preciso instante, intercediendo por usted y por mí en el santuario celestial, en el lugar santísimo. ¿Estoy en lo correcto, ministro? Bueno, hay varias cosas allí, Ajá. desglosando la parte de Jesús. Físicamente Jesús murió una sola vez, lo Ajá. entendemos, ¿cierto? Exacto. No podemos caer en el error de que los que dicen algunos, ¿cierto? Que cada Semana Santa Jesús muere literalmente, no. Jesús murió una única vez, ¿sí? Cada vez que yo cometo pecados, entonces lo que hago es lastimar el corazón de Dios, ¿sí? Entonces Dios sufre específicamente por mis pecados y Cristo intercede por mí. Esta es la hora que Cristo le muestra sus manos al Padre y le dice, Padre, mire, yo morí por él. Porque ahí en las manos está la marca. Recuerde que Jesús, después de que resucita, le muestra a Tomás y le dice, mire, aquí está en mi mano y si quiere meta la mano al costado, ahí está la evidencia. Entonces Jesús se manifiesta y dice, Padre, yo morí por Wilmar, por Emauris, por Javier. He sacrificado mi vida por ellos y aquí estoy rogando porque Él pide perdón por sus pecados. Él está hablando en estos momentos conmigo y yo estoy transmitiéndote la oración, ¿sí? Entonces, esa es la parte especial del santuario celestial, ¿no? Que Jesús está allí ministrando por nosotros. Eso implica que la superioridad del santuario celestial es, pues, abarcante frente a la relación al santuario terrenal, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces ya eso me brinda mi tranquilidad como hijo de Dios al darme cuenta que Dios envió a su hijo, murió por mí, por mis pecados y ahora está intercediendo. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos en la existencia de un santuario real en el cielo, Amén, físico, tangible. Creemos en su literalidad, ¿sí? Existe allí. Literalmente Jesús en estos momentos está en el lugar santísimo rogando por ti y por mí. Y usamos la palabra literal no porque entendemos que el santuario celestial esté construido con el mismo material con el que estaba construido el terrenal, sino para enseñar su realidad. Luego no creemos que su existencia sea alegórica, o sea, simplemente ahí como significativa, no, o figurativa o metafórica. Por supuesto no es así. Desde los escritos del Antiguo Testamento, la Biblia enseña sobre la existencia de un templo o un santuario real en el cielo. Jehová está en su santo templo. Así es. Amén. Entonces, allí
para ir ya finalizando, ministro, porque el tiempo se nos ha ido, Claro el que tiempo sí. ya se nos fue y bueno, usted sabe que aquí en radio y televisión el tiempo es una cosa seria. Pero antes de finalizar, ministro, sé que esta es una serie que vamos a llevar a cabo aquí en Libres en Cristo y esta es la introducción al santuario, Amén. pero háblenos un poquito de lo que vamos a visualizar en esta serie que viene, de qué vamos a hablar, a manera de desglose, ¿no? Porque Claro que sí. Próxima sesión, no se la pierdan. El atrio de salvación. Vamos a ver el atrio del santuario a través de una vista, una mirada soteriológica. Vamos a acercarnos a Dios y ver por qué es importante el atrio, qué enseñanza nos dejó para la parte espiritual y qué debemos hacer. Luego seguiremos con el lugar santo. Óyeme, tenemos tremendo. invitadísimos especiales Eso le iba a para preguntar esas si hay temáticas. invitados especiales. Claro que sí, algunos conocidos, otros no tan conocidos. Y finalizaremos nuestra programación del santuario con el lugar santísimo. Así que, mis queridos, a manera de conclusión, Dios quiere que te acerques a Él. ¿Cómo lo puedes hacer? A través del estudio de la palabra, ¿cierto? Pero específicamente hoy la invitación es acércate a un templo. Si eres el privado de la libertad allá en Palo Gordo, tú sabes que hay un lugar designado para el crecimiento espiritual, para el desarrollo, ¿cierto? Allí estamos, un equipo maravilloso que quiere ayudar a enriquecer ese proceso. Así que te invitamos a que participes activamente. Si estás en la Modelo, también hay un lugar maravilloso, un salón especialmente preparado para que te capacites, para que crezcas espiritualmente. Ese sería el templo, ¿sí? Si estás en la cárcel de mujer, querida dama, tú puedes participar también allí los jueves en el grupo Retoñitos y los sábados. Qué privilegio es que tienen las damas de poder dedicar el sábado a Dios. Entonces, y hay un lugar especial. Entonces el llamado que Dios quiere hacerte es que te acerques a Él, mi querido radioyente, que ya no está el santuario del tiempo de Moisés. Qué privilegio, qué oportunidad que ya no nos toque viajar miles de kilómetros para poder llegar a ese santuario, sino que tenemos una iglesia, un templo, un lugar donde podemos acercarnos confiadamente, donde nadie nos va a discriminar. Dios quiere compartir contigo, Dios quiere participar de tu salvación. Por eso el templo. Entonces Dios te invita a que estés allí con Él. Así que, mi querido oyente, busca un templo adventista del séptimo día más cercano, pronto, porque este es un llamado especial del Espíritu Santo. Y además hago un llamado especial a los privados de la libertad. Les invitamos a acercarse a lo más parecido al santuario, al templo, allá en los pabellones. Cada uno de ustedes en su pabellón, yo sé que tienen un lugar especial donde se reúnen en grupitos con su líder y entonces estudian la lección de escuela sabática, oran y cantan. Dediquen ese espacio, puesto que Dios quiere habitar en medio de nosotros. Así es. Bueno, ya hemos llegado a la parte final del programa por la jornada de hoy. La verdad es que muy interesante. No se pierdan la serie que viene a continuación después de este primer episodio, 3 episodios más que vamos a estar desglosando allí todo lo que tiene que ver con el santuario. Como ya lo decía el ministro, Dios te está llamando, Dios quiere que tú te acerques a Él para que tu vida pueda tomar un rumbo diferente y que tu vida pueda cambiar. Ministro, yo voy a orar aquí y luego de la oración usted nos despide entonces con la bendición sacerdotal, ¿le parece? Amén. Quiero rogar que ore también por Javier, ¿sí? Un joven allá en la cárcel de Palo Gordo. Nos ha pedido que oremos, seguir orando por el hermano Pedro, por su estado de salud, también por alguien muy especial y que ha estado ahí delicada de salud, una de nuestras líderes, que no voy a mencionar el nombre. Te pido que oremos también por ella y por los funcionarios del IMPEC. Perfecto. Entonces vamos a inclinar allí nuestro rostro, vamos a orar y a pedir a Dios por todas estas personas. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tus cuidados son verdaderos, tú nos amas
Y gracias, Señor, porque en la antigüedad diseñaste ese santuario celestial y este santuario terrenal que nos dejaste ahí en la Biblia, que nos regala a nosotros las ganas y el deseo de poder acercarnos a ti, Señor, y a través del templo al que asistimos, poder comunicarnos contigo en ese lugar y sentir que tú nos hablas y que tu presencia está con nosotros, Señor. Amén. En esta hora quiero pedirte por Javier, por Pedro, por todo el personal que hace vida laboral allí en las cárceles, por esta dama que pues está presentando algunos problemas. Te pedimos, Señor, que tú puedas tomar el control de cada una de las situaciones y por los PPLs que tal vez no mencionamos, pero que sabemos que tienen también sus dificultades, sus luchas. No es fácil, Señor, estar en un lugar privado de libertad por errores que se han cometido, pero Señor, ya tú eres un Dios maravilloso que les ha perdonado y que quieres transformar sus vidas, Señor. Amén. Bendíceles, guárdales y que todo lo que hemos hablado pueda tocar el corazón de cada uno de ellos. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, muy bien, ya tenemos entonces la bendición final. Ahora, querido ministro, tenga la bondad de darnos la bendición sacerdotal. Amén. Querida amiga, querido amigo que en este momento nos escuchas, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga a ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias, ministro, por estar con nosotros. Viene con todas. Ya me pasó la programación, pero para todo el año y parte del que viene. Así que van a haber algunos cambios aquí para bien, aquí en Libres en Cristo. Quiero agradecerle públicamente al ministro porque viene con todas las energías y esto se va a poner bueno, señores. Así amén, que amén. no se lo pierdan. Gracias, ministro. A ustedes nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo. Esto fue Libres Chao, en chao. Cristo. Un abrazo. Chao. Amén.